disfrutar de la charla. Muchas gracias, Jessy. Hola, Luis. Hola, Gaby. Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Vas a tener, Luis, el honor de comenzar, de dar inicio al ciclo de este segundo cuatrimestre. O sea, hoy es la primera charla de nuestro ciclo de charlas del segundo cuatrimestre, así que es un hermoso tema, como siempre decimos. Nos gusta, siempre es lindo encontrarse con gente que hace montaña, con gente que disfruta y aprovecha de los hermosos recursos que nos brinda la naturaleza. Y bueno, Luis tiene un gran recorrido en este tema, y por lo que estuve viendo y escuchando a Jessica en el chat, hay un montón de gente conocida. Es un placer ver a Nelly del norte, Neuquino, Marité, a ver a la gente de Parques, está Daniel, está Virginia Gallardo, está Claudia Mansur, hay muchísima gente de los parques nacionales, no solamente de la provincia de Neuquén y de Río Negro, sino de todo el país. Así que gracias a todos por confiar en nuestro ciclo de charlas, y es un placer volver a tenerlos acá. Es simple, ahí está saludando Marité Soto. Sé que hay mucha gente del norte, como escuché, hay mucha gente de Chosmalal, hay mucha gente del grupo de Zapala, gente de las oficinas de informes, equipos de educación ambiental, y realmente es un placer tenerlos acá. Están las docentes del GRITEC, así que quiero agradecer a Matilde, a Sandra, a las chicas, bueno, que por supuesto Luis forma parte de ese grupo de investigación de nuestra facultad, porque es un tema hermoso que nos ocupa y que nos preocupa siempre, ¿no? O sea, el disfrutar responsablemente de nuestra naturaleza, de nuestra madre tierra. Simplemente, Luis, que tengas una hermosa charla, que seguramente va a ser así. Felicitar, porque no es casual que la charla de montañismo en conservación justamente se haya dado esta semana. Feliz día de ayer para todos los montañeses, Sí. porque ayer se celebraba el Día de los Montañistas, si no me equivoco, así que muy feliz día para todos. Gracias por estar acá. Escuchen la charla, disfrútenla, y bueno, como les contó Jessica, ahí está Caro Divi también, bienvenida a todos. Van a tener la charla grabada como todas, la van a poder ver en nuestro canal de YouTube, así que los invito también a que se suscriban para poder verla ahora y para poder disfrutarla cuando la necesiten. Todos aquellos que son docentes también sabemos que es una gran herramienta para todos aquellos que después las quieren trabajar o introducir como un recurso más didáctico en el aula. Así que sean bien aprovechadas. Esa es nuestra intención con este ciclo de charlas. Ahí estoy viendo a Mario Tomé, también de Parque Lanín. Gracias, Mario, por estar acá. Es un placer verdaderamente que podamos charlar, reflexionar y aprender siempre un poquito más sobre estos temas tan interesantes. Así que te dejo, Luis, con tu presentación, y vamos a aprovechar un poquito la dinámica. La idea es que Luis nos cuente toda su presentación, y que al final demos el espacio de preguntas para que no haya tantas interrupciones, ¿sí? Así que te dejo, Luis. Es todo tuyo, el club de fans que tenés acá en el chat. Sí, tal cual. Bueno, gracias, Gaby. Buenas tardes a todos los presentes en esta sala. La verdad que es una alegría enorme poder encontrarme, bueno, con muchísima gente conocida de muchos años, con mis compañeros del equipo de investigación, mis compañeras puntualmente, que tanto me sostienen, y tanto he aprendido de ellas. Me parece que también es una gran oportunidad en estas situaciones tan complejas que estamos atravesando, tener estos encuentros, incluso con gente que es la primera vez que nos encontramos y quizá en otras circunstancias no nos hubiéramos encontrado. Así que celebrar estas cuestiones. La charla obviamente está enfocada desde la investigación, ¿no? Pero también tiene una arista que tiene que ver con cuestiones muy personales, con mis sentimientos como montañista, con mis pensamientos como montañista, como docente. En fin, como dijo Gaby, son muchos años relacionados con este tema, apasionado con este tema. Y bueno, justamente hoy la idea es una oportunidad para poder compartir estas cuestiones
Bueno, la presentación no va a ser muy extensa, justamente para que tengamos ese tiempo de intercambio, ¿no? Porque obviamente yo no tengo la verdad sobre esto, son opiniones de lo vivido y lo he hecho como docente y como investigador en estos años también. Entonces, bueno, por lo que yo he visto me tomé el tiempo, decía, para ver quién estaba en la audiencia, un poco de incertidumbre, ¿no? De quién está entrando, quién va a escuchar, quién va a participar. Y bueno, obviamente, como vimos, está gran parte del país representada, gente de la montaña, gente que es de la costa atlántica y que quizá tiene otra idea de la montaña, gente que tiene tareas de planificación y gestión institucional desde el Estado, prestadores de servicio, estudiantes de turismo. Bueno, es una diversidad muy interesante. Seguramente hay, y espero que haya mucha apertura y mucho a compartir ideas y, bueno, la idea es esa, que la presentación sea una provocación a instalar estos temas que a veces parecen instalados, pero están instalados incompletamente, me parece, en nuestra sociedad. Y, y podemos pensarlo incluso desde diferentes puntos de vista que tenemos, seguramente. Bueno, voy a compartir la presentación, así comenzamos a desarrollarla. Luis, Sí, mientras aprovecho este momento para pedirles a todos que desactiven por favor las cámaras, porque de esa manera vamos a lograr la mejor conexión para todos, ¿sí? Ahí está, ahí están desconectando. La idea es que cuanto menos cámaras tengamos, mejor va a ser la banda ancha que tengamos todos para la conexión. bueno. Dígame si se está presentando. Todavía no, Luis. Vamos a darle un ratito. Ahí está haciendo algunos comentarios Carolina. Voy leyendo mientras tanto los comentarios. Luis, Carolina Fleischmann dice, realmente un apasionado, tuvimos la oportunidad de conocerlo y compartir sus saberes y experiencia en un curso de trekking y senderismo en la localidad de Zapala, ubicado en el CFP número 11 de esta ciudad. Lo recuerdo, sí. Eso fue en el año 2000, no, sí, 10. 2012. No sé si está presentando. No, a vos te aparece año 2012, dice Carolina. Vos Sí, podés, Luis, fíjate si desconectás la cámara y volvés a intentar presentar. bueno, Les pedimos a todos un poquito de paciencia, cosas que pueden pasar. sí. Jessy, ¿estás ahí? Sí. A ver desde el Luis, PowerPoint. Sí, se va. buenas tardes, Luis. Seba habla. Ah, ahí está, Ahí está, justo. ahí está, ahí Perfecto. está. Sí, la cambié porque la tenía en PDF, pero bueno, fuimos al Power. Entonces, Presentada pantalla completa, bien. sí. Ahí está, Bueno, perfecto. la charla es sobre el montañismo en conservación, puntualmente.
Obviamente el título orienta hacia dónde va a ir la charla, quizá suene un poco novedoso y bueno, es una temática que estamos en los últimos años trabajando y mucho con el equipo de investigación, con el GRITEC. Sí, ahí está nuestro logo en la presentación, Recreación y Turismo Conservación. Sí, Turismo y Conservación.org es la página, están nuestras publicaciones, donde puede haber contactos e intercambios también. Y bueno, de fondo las montañas, ¿sí? En ese caso el macizo del Tromen para la gente de Chosma, para la gente del norte, el volcán Tromen y todo su esplendor. Bien. Bueno, la idea es contribuir a acrecentar el conocimiento, pero sobre todo la sensibilización para el cuidado de las montañas. Sí, hay mucho desarrollo, hay mucha bibliografía y cuestiones hechas en torno al montañismo en las montañas, pero muy poco respecto de la sensibilización hacia el cuidado de las mismas. ¿Sí? Tiene que ver un poco con la historia que ahora vamos a ir a ver de cómo ha sido esta práctica en nuestro país. ¿Sí? Ahí en los objetivos específicos, en buena hora que la audiencia sea bien diversa, porque vamos a ver un poco qué es el montañismo, qué ha pasado en los últimos años del montañismo en Argentina, que nos ha puesto en este lugar de tener que empezar o trabajar en pos de la protección, de la conservación, del cuidado de las montañas. Reflexionar acerca de la relación que tenemos hoy, quienes hacemos andinismo, en cualquier expresión, pero bueno, obviamente como Facultad de Turismo lo vemos desde el ámbito recreativo turístico. ¿Qué nos relaciona? ¿Cómo nos relacionamos hoy con las montañas? Entender que la conservación, así como lo es la seguridad o la gestión del riesgo, es un aspecto inherente a la práctica del andinismo. Sí, que obviamente, como vengo diciendo, no aparece tanto como una cuestión dada, como un hecho, y así aparecen los aspectos de seguridad. Y de alguna manera conocer aquellos aspectos y qué consideraciones del montañismo de aquí para adelante, un poco contradiciendo la época, la idea no es estar parados en el presente solamente, sino ir al pasado, a buscar cómo ha sido el recorrido pasado de quienes han estado en las montañas de los Andes y entender un poco por qué estamos aquí hoy con esta práctica y sobre todo empezar a imaginarnos o a accionar respecto del montañismo hacia futuro, ¿sí? La idea también van a ver, es jugar con los años, con las fechas, no por una cuestión minuciosa, sino para que tomemos dimensión justamente del tiempo. Sí, ahí como decía Gaby, ayer fue el Día del Montañista, 5 de agosto, pero también en torno a estas fechas de agosto, casualmente, si se quiere, hay una cronología interesante. Próximamente, el próximo 8 de agosto, se van a cumplir 200, casi 50 años del inicio del montañismo como tal, ¿sí? El primer ascenso al Mont Blanc en Francia, en Chamonix, en 1786. Sí, ahí sí que hay una cuestión. Y también en breve, en unos años más, y para el mes de agosto vamos a estar en el aniversario del primer club andino de nuestro país, que es el Club Andino Bariloche, fundado, ya vamos a ver, en la década del 30. O sea, hay mucha historia de montañismo, si bien no es nuestro métier desde el GRITEC ahondar en las cuestiones culturales y sí en los aspectos de naturaleza. Es indivisible, esta relación del hombre y la montaña es histórica ya y entendiendo cómo ha sido esa relación y esa dinámica podemos comprender las problemáticas que enfrentamos hoy y encontrar quizá soluciones o intentarlas, mejor dicho. Bueno, para poner un poco de orden a algunas ideas, una definición básica, genérica de montañismo que la
que la brinda la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, ¿sí? Un poco el paraguas institucional del montañismo en el mundo. Sí, y esa definición es muy básica, muy despojada de adjetivaciones y de cuestiones. Nos dice solamente que el montañismo es el conjunto de acciones, de actos motrices, si se quiere. Ahí me voy a ir un poco a mi querida también educación física. No va a ir por ahí la charla porque estamos en otro tema, pero es el conjunto de acciones, de movimientos, si se quiere, de desplazamientos que hacemos quienes vamos a la montaña, de determinadas maneras, ¿sí? Para recorrerlo y para permanecer. Obviamente aquí, en esta cuestión del movimiento, subyacen cuestiones ideológicas, cuestiones afectivas hacia la montaña. Entonces, bueno, también ahí hay un poco ahí está parada esta charla. ¿Qué pensamos, qué sentimos respecto de las montañas, quienes vamos a la montaña, quienes hemos ido, quien querremos a partir de hoy ir a las montañas? Para discriminar un poco más esto, imágenes muy claras de lo que es el montañismo hoy, de qué estamos hablando con esto de desplazamientos y formas de permanecer en las montañas. El montañismo se organiza en 4 grandes áreas, ¿sí? El área de la marcha, con las especialidades más típicas o más conocidas, sobre todo en el ámbito de la recreación y el turismo, como el senderismo y el trekking. Esta área de marcha, obviamente, como indica la foto inclusive y su nombre, es la posibilidad de desplazarnos a pie por los ambientes de montaña. No vamos a ahondar en esta charla en cada especialidad, porque son cada una charla en sí misma. Entonces, con estos títulos, estas imágenes, vamos a aclarar un poco cómo se organiza hoy el montañismo, qué relaciones tiene con esta charla y seguiremos. Bueno, la escalada, sí, esta posibilidad de subir paredes, la escalada clásica o alpina, la escalada en hielo, la escalada en bloque, las carreras de montaña o el área de resistencia como una especialidad Nobel. ¿Sí? Estamos en presencia a final del siglo XX de una combinación de especialidades deportivas y un poco las carreras tienen que ver más con el ámbito del atletismo, pero bueno, esa búsqueda y fascinación por la naturaleza que ha tenido el hombre desde siempre, sobre todo el orden moderno en torno al deporte, ha dado estas nuevas especialidades. Hay una crítica que haremos en las conclusiones sobre esta cuestión, interesante, una revisión de todo el mundo del montañismo respecto de la velocidad, de la rapidez del montañismo hoy en día, de la necesidad de volver a una vuelta a las cosas más lentas. Y un área de específicos, que solamente pongo el esquí de travesía, que es esa modalidad del esquí que nos permite desplazarnos por toda la montaña, no solamente hacer descensos controlados como el esquí alpino. El esquí de travesía, por las condiciones del equipamiento, nos da la posibilidad de recorrer las montañas invernales o los neveros de altura con muchísima seguridad y con muchísima prestación. Ahí no agregué en el área de específicos toda otra especialidad que es el barranquismo, que está asociado al uso de cuerdas fijas para descender, para trasladarse. El montañismo hoy no define otras especialidades que estamos viendo incluso en algunas plazas y que devienen de técnicas de entrenamiento como el slackline o las cuerdas fijas o la highline. Bueno, no aparecen aquí, pero con este pantallazo me parece que queda claro cuando hablamos de montañismo hoy qué posibilidades más o menos tenemos a la vista. Obviamente y caprichosamente, todas las imágenes que traigo para graficar esta organización son todas de nuestros Andes patagónicos, de la zona concretamente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Bueno, para descubrir un poco cuál es el sesgo ideológico de esta charla, no vamos a hablar de montañismo, vamos a hablar de andinismo, y para hablar de andinismo, referenciar esta cuestión. Subimos a las montañas de Argentina, nos subimos a la cordillera de los Andes. ¿Sí? Es como dice ahí, la cordillera más larga de la Tierra. ¿Sí? Es el rasgo
característico de relieve sudamericano y, si se quiere, uno de los rasgos identitarios con la naturaleza que tiene la sociedad latinoamericana. ¿Sí? Ahí estamos viendo que no solo son patrimonio de Argentina, los Andes, sino también de Bolivia, de Chile, de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. Es decir, no son cualquier montaña. El montañismo, de alguna manera llamarlo así, es homogeneizarlo, como ya lo vamos a ver, y las montañas no son todas iguales, las historias de las montañas cuentan cuestiones que hay que sacar a la luz, sobre todo si nos interesan las montañas y si nos interesa que el montañismo perdure como tal también. Bueno, y por otro lado, y que ancla un poco el objetivo de la reflexión de esta charla, la cordillera de los Andes, por sus condiciones y su gran rango latitudinal, digamos, tiene una altísima biodiversidad de ecosistemas, de especies, en fin. Vamos a agregar también, aunque no vamos a andar en eso, de culturas, ¿sí? La cultura andina tan acallada, si se quiere. Entonces, bueno, me parecía importante poner un poco de luz en esta diapo. Cuando hablamos de montañismo hoy aquí en Argentina, nos referimos a los Andes, ¿sí? Con toda su complejidad y con toda su vulnerabilidad. Bien, como le dije antes, para entender dónde estamos hoy, cómo he llegado hasta aquí con las prácticas de andinismo, tenemos que repasar el pasado. Tenemos que entender ese pasado, tenemos que escudriñar ese pasado. ¿Sí? Porque cuando nosotros seamos el pasado dentro de algunos años, las respuestas van a estar en nosotros. Entonces me parecía central en esta charla, que va a ser muy rápido para no ser tan anecdótico, repasar la historia del andinismo en Argentina. Para poder ordenarlo también y ser sintético y ser bien objetivo y claro, un poco se pueden ver en los últimos 100 años de evolución del andinismo en Argentina, tres grandes líneas, si se quiere, o tres grandes momentos. El primer momento de la exploración, ¿sí? Otro momento que es específicamente deportivo, y el momento actual que se puede describir como recreativo y turístico. ¿Sí? Obviamente, ningún momento es estanco. Unos se suceden a otros, y en cada uno hay cuestiones del anterior. ¿Sí? Quiero decir con esto, hoy quien recrea en las montañas está haciendo deporte y también las está explorando. Es una gran oportunidad que tenemos aquí en Latinoamérica, específicamente en Argentina, la posibilidad de recorrer las montañas y poder explorarlas. En otros lados del mundo, desgraciadamente, la masividad y la relación de la sociedad tecnificada con las montañas tan cercanas ya no se da prácticamente, o se da muy poco. ¿Sí? Entonces, está bueno. Es como que hoy en día hay una condensación de estos tres grandes momentos del montañismo en nuestro presente, y cada uno con sus diferencias, y cada uno con sus intereses, y cada uno con sus problemas, y cada uno con sus soluciones también. Bueno, ahí como ven en la frase, nuestro andinismo ha sido sumamente influenciado por la cultura alpina europea. Sí, estamos hablando no solamente del montañismo, la cultura europea o el eurocentrismo nos ha influido como historia de país, como historia social y política. Sí, el montañismo también. Sí, todos los valores eurocéntricos le han dado un sentido, le han dado una motivación a las formas de, justamente, de desplazarnos y de permanecer en las montañas de los Andes. Sí, quizá una cuestión que hay que reconocer y que sigue siendo muy fuerte hoy es esa idea
de la conquista y la dominación de la naturaleza, le ha imprimido o le ha impreso el eurocentrismo al montañismo. ¿Sí? Y justamente esto que yo decía antes, al resaltar la importancia de la diversidad y de la originalidad de la cordillera de los Andes, el alpinismo de alguna manera, esa idea hegemónica de montaña desde los europeos, ha invisibilizado otras imágenes de la montaña y otras motivaciones para recorrer y permanecer en las montañas. Y también me parece que es interesante que hoy, como donde estamos, lo podamos empezar a ver. Justamente estamos hablando del inicio del andinismo en Argentina en un momento que no había montañismo, que había exploración, que quienes subían las montañas lo hacían con una fascinación por el conocimiento. Los montañistas de esa época eran, bueno, muchos alpinistas porque eran europeos, la gran mayoría. No vamos a hacer cuestiones biográficas, pero ahí ven en la exploración de las ascensiones a los Andes, ven quiénes fueron los primeros en ascenderlas y son todos europeos. De hecho, no hay nombres de precursores y sí están en la imagen. Los precursores del montañismo en los Andes, los anónimos, han sido los arrieros, los transhumantes, los arrieros, en fin. Y lo importante de ese momento de la exploración es la oportunidad del desarrollo de la percepción de la montaña y del sentimiento de la montaña. O sea, los recursos que tenían los exploradores para poder superar esas instancias de recorrer los Andes eran sus propias capacidades. ¿Sí? La percepción de la montaña. Ver la montaña, sentir la montaña, entender la montaña. ¿Sí? De alguna manera, esta cuestión de dominación primero tuvo que ver con conquistar las montañas más altas. Ahí aparecen, bueno, la Aconcagua, que no hace falta agregar mucho más, todas las montañas del noroeste argentino, las montañas de los Andes patagónicos, los volcanes Lanín, bueno, las Cuaga en el Domullo, primero las más altas, ¿sí? Y una vez que se subieron todas las montañas, comenzaron a importar cómo subirlas, no solamente subirlas para conquistar sus cumbres, sino empezó a importar cómo era la forma de subirla. ¿Sí? Ahí un poco de alguna manera esta etapa de la exploración fue dando lugar al montañismo deportivo. Bien, también son 60 años más o menos de desarrollo del montañismo. Como yo dije antes, un poco el deporte se inaugura con la historia institucional del montañismo, con la fundación del Club Andino Bariloche. ¿Sí? Empiezan a importar la apertura de nuevas vías, es decir, cuando uno sube montañas, las rutas más fáciles para llegar a las cumbres son las rutas normales, tradicionales. Bueno, el montañismo a lo largo del siglo XX se preocupó por buscar las vías o las rutas más difíciles técnicamente, más complejas, más peligrosas. ¿Sí? Ahí hay una frase resaltada de Bosco Arco, del Club Andino, que ya en los años 60 empezaba a avisar que la tecnificación del montañismo, este desarrollo técnico del montañismo para hacer la hostilidad de la montaña, comenzaba a alejarnos de la naturaleza. ¿Sí? Ya la autosuficiencia del hombre, se quiere, del hombre tecnificado, de la técnica deportiva y de la tecnología, comenzaban a alejarnos de la naturaleza. Es un dato que no es menor. Bueno, ya hacia la segunda mitad del siglo XX, una gran influencia de los ascensos en los Himalaya. En el año 1953, Hillary llega a la cumbre del Everest y con eso se cierra un gran capítulo de la búsqueda de la exploración a nivel internacional, pudiendo conquistar la cumbre más alta de nuestro planeta. Y esa influencia del himalayismo impulsa a
a todos los andinistas de Argentina a buscar las cumbres de dificultad aún no logradas. Por ejemplo, ahí aparecen en la década del 60-70, se logró por primera vez la cumbre del Cerro Chaltén o Fitzroy, la pared sur del Cerro Aconcagua. ¿Sí? Tengamos en cuenta que aquí en el hemisferio sur las laderas o paredes sur son las más complejas porque están siempre congeladas, vamos a ponerlo en esos términos, ¿sí? No les da el sol, entonces son las paredes más frías, más duras para la progresión, digamos. Bueno, hacia los 90 un poco, y esto continúa, pero en los 90 es donde se consiguen los ascensos de dificultad, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Sí? Nuestro andinismo no solamente recorre las cumbres de Argentina, sino también de América Latina, de Bolivia, de Perú, como vemos ahí. Se crea también como institución rectora la Federación Argentina de Esquí Andinismo. Comienzan a formarse los primeros guías de montaña. ¿Sí? Todo empieza en ese gran lapso del siglo XX a configurar un montañismo muy tecnificado, muy técnico, muy efectivo en esto de conquistar cumbres, pero me parece que de nuevo volver a este resalte de la frase de Arco, que nos ha alejado de la naturaleza, de la esencia de este deporte, que era estar en las montañas. ¿Sí? Bueno, el corte, como yo decía, es un tanto caprichoso porque en los 90 hay una gran revolución nuevamente del mundo del andinismo y del mundo del montañismo, digamos, en general, en todo el planeta. ¿Sí? Un poco asociado al acceso a las imágenes, porque también tenemos que entender que todo el montañismo del siglo XIX y XX fue una actividad que se dio de espaldas, perdón, a la ciudad. ¿Sí? Hay un autor andaluz que dice algo muy interesante. Los deportes de montaña son una subcultura deportiva. ¿Qué quiere decir con esto? El deporte de montaña es un deporte moderno, como la mayoría de los deportes, de las disciplinas deportivas que nacieron entre el siglo XIX y XX, pero que tienen que ver con esto de la domesticación del hombre para que se adapte a la ciudad. Y justamente la montaña es una reversión. Justamente el montañismo tiene que ver con recuperar lo salvaje, recuperar el contacto directo con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, recién en los 90 hay como una eclosión, como que se descubre el montañismo por primera vez para muchos de nosotros inclusive, viéndolo por los medios de comunicación. ¿Sí? Las montañas ya no son más invisibles a la sociedad. Y con eso nace la inquietud de millones de personas de ir a las montañas. ¿Sí? De recorrerlas, de conocerlas, de conquistarlas. ¿Sí? Hay una frase del autor del libro donde hice esta recopilación histórica, que este fenómeno extendido del mundo un poco viene también a complejizar nuestra relación con las montañas, porque el valor que le ha dado la humanidad hasta aquí cambia por un precio. ¿Sí? Entonces ahí también hay otro capítulo más del desencuentro con la naturaleza. No sé si van entendiendo, de última lo podemos hablar después, pero hay algo interesante. Y bueno, como dos hitos importantes a destacar, por un lado, la creación o el nacimiento institucional del AGM como organización para la formación profesional, ¿sí? De los guías de montaña. Es una nueva figura. Hasta ahí los montañistas eran autosuficientes, no tenían la necesidad de ir acompañados por alguien a la montaña y justamente
son ellos, los mismos montañistas, los mismos deportistas de élite, los que se transforman y formalizan como primeros guías profesionales. ¿Sí? De ahí en adelante, obviamente, gran aumento de ofertas formativas, tanto públicas como privadas. Un poco el corrimiento de los clubes andinos, que yo mencioné solamente el Club Andino Bariloche, pero desde 1930 que se crea el Club Andino Bariloche y a lo largo de todo el siglo XX, sobre todo la primera mitad del siglo XX, se crearon todos los clubes andinos de nuestro país. Y cuando pongo aquí el corrimiento de los clubes, tiene que ver el corrimiento del club en cuanto a la transferencia de la cultura de montaña. Y ahí otro escalón más del alejamiento con la naturaleza, que fue perder la identidad de los andinistas con los Andes. ¿Sí? Bueno, de alguna manera, estos cambios tan rotundos a nivel internacional también tuvieron su efecto y tienen su efecto, y la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo instaura el 26 de septiembre el Día de la Montaña Limpia. No es una casualidad. Si hay que celebrar o conmemorar un Día de la Montaña Limpia es que las montañas empiezan a estar sucias. Me parece un comentario interesante ahora, muy, muy actual de este año tan complejo que nos toca vivir, y en el que las montañas han estado solas, porque no hemos ido a visitarlas. Una noticia del mes de marzo que descansa el Monte Everest. Descansa el Monte Everest en el sentido de que al no haber expediciones de montaña en esta temporada, la montaña se cerró, como muchos de los senderos de nuestros parques nacionales, y eso dio lugar a que se pudiera limpiar justamente, de que se pudiera bajar las toneladas y toneladas, o por lo menos intentar, de bajar toneladas y toneladas de basura generadas por la práctica del montañismo y del montañismo comercial, digamos, o de mercado, si se quiere. Bien, y una deuda pendiente, como dice ahí, en cuanto a las medidas de protección y conservación de las montañas, hay un reconocimiento del montañismo o del colectivo montañista de que aún es una deuda pendiente. ¿Sí? Y sobre todo en aquellas montañas dentro de nuestros parques nacionales. Ahí hay una relación, que ahora la vamos a ver, estrechísima. Básicamente, todas las montañas interesantes o apreciadas, vamos a ser un poco más generosos, para el andinismo, se encuentran dentro de áreas protegidas, dentro de parques nacionales o parques provinciales. Ahí, bueno, básicamente tomo tres y que en buena hora la coincidencia con que haya personal de todos estos parques o montañistas que recorren estas montañas o participantes de las provincias donde se encuentran estos parques. ¿Sí? Cabe mencionar aquí también, por ejemplo, el volcán Domuyo, el volcán Tromen, el Cerro Aconcagua, todos dentro de áreas protegidas provinciales, pero son las montañas que son íconos, tristemente a veces trofeos del montañismo actual. ¿Sí? Bueno, y lo importante de esto es el marco que significa un área protegida. Son centrales para la conservación de los ambientes y su biodiversidad. ¿Sí? Estos Andes tan bellos, tan amplios en su diversidad y tan vulnerables, bueno, encuentran en las áreas protegidas la normativa, por lo menos, o el anclaje jurídico para que los podamos cuidar. También hay que ver con qué actitud, porque no alcanza, obviamente no alcanza con que haya normas y haya leyes si no hay una actitud y una conciencia y una responsabilidad. Bueno, de alguna manera el momento histórico que nos toca vivir es de una gran crisis por la pérdida de biodiversidad a nivel planetario, justamente. ¿Sí? Los factores determinantes para esto son el cambio climático, la conversión de los hábitats naturales, la transformación de naturaleza en urbe, primero en espacio rural, luego en urbe.
La invasión de especies exóticas, muy puntual como problemáticas de los parques nacionales que recién mostrábamos. La contaminación, ¿sí? La generación de residuos devenidos de las personas. ¿Sí? Ahí, como dice ahí arriba, nuestros impactos son demoledores en este momento para nuestro planeta en general y para las montañas de los Andes en particular. Algunos datos que arroja este momento histórico del andinismo relacionado con el turismo y la recreación, o lo que se llama hoy turismo de aventura. ¿Sí? Ha incrementado notablemente la visita. Este es un informe del año 2015, es un tanto, no es tan actual, pero bueno, son años cercanos. ¿Sí? En el Parque Nacional Lanín prácticamente un 60% de la visita ha aumentado, en el Parque Nacional Los Glaciares, en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Según datos de lo que hace esa visita relacionados con el Diagnóstico Nacional de Turismo Aventura del año 2016, del Ministerio de Turismo de la Nación y de la Asociación Argentina de Empresas de Turismo Aventura, en el marco de este contexto actúan unos 2.500 prestadores de servicios, el 42% en Patagonia, o sea, muy relacionados con estos parques que recién veíamos y puntualmente con estas montañas. Porque de las 45 actividades de turismo aventura, tanto de tierra, aire o agua, que se realizan como especialidades del turismo aventura, el andinismo representa el 35%. El andinismo, bueno, el turismo aventura se organiza con algunas diferencias respecto al montañismo, pero en ese 35% están reconocidos los ascensos de montaña, las actividades de senderismo, las actividades de trekking, que son las que más se demandan. Un 55% de los turistas se ven atraídos por la naturaleza y por la práctica de estas actividades. De alguna manera, solo el 20%, fíjense que este es un dato, por lo menos yo lo interpreto así, es el 20% de esa masa de visitantes está interesado o motivado por la diversidad natural y los paisajes. Hay que ver cuáles son las motivaciones del otro 35%. Yo quiero entender que a todos les interesa o los motiva la naturaleza y su diversidad. Pero bueno, me parece que hay una cuestión de cosas fashion a veces, de mostrar conquistas y que la búsqueda pasa, me parece, por otro lado. De alguna manera, y para traer otros datos, yo no incluí todo en esta charla porque iba a ser larguísima, no sé ahora cuánto llevo, pero más o menos tendríamos que estar cerrando. El mundo hoy del montañismo a nivel internacional, y me atrevo a decirlo aquí en Argentina, en nuestros Andes, está en presencia de la McDonaldización del montañismo, esta cosa rápida, esta cosa que no se sabe de dónde viene de alguna manera, esta cosa ya hecha, ¿sí? Todo lo contrario a que ha sido el montañismo de exploración en sus orígenes, o el desarrollo técnico del montañismo y la autonomía del montañismo, que no lo dije antes, pero me parece que está bueno decirlo ahora, que se basó en la elegancia y los montañistas incluyen, mejor dicho, los deportes de montaña, en el término elegancia, toda una forma de desplazarse en la montaña. ¿Sí? Bueno, hoy todo eso es bastante discutible y estos datos son interesantes para que evaluemos este momento del montañismo. Y mirando para adelante, bueno, algunas cuestiones, pensé que venía otra de las presentaciones, pero algunos datos importantes de qué implica estar hoy en las montañas, cuáles son los impactos ambientales y a la biodiversidad del turismo. Turismo descontrolado y masivo, ¿sí? Este aumento de visitantes puede ser una alegría para quienes prestan servicios, porque tiene que ver con poder tener su emprendimiento, pero la masividad no es buena aliada de la conservación para nada, sobre todo si esa masividad no tiene una educación respecto de lo que implica relacionarnos con la naturaleza y cuidarla,
Bueno, obviamente basura y contaminación, como veíamos que la UIA empezó a alarmar, digamos, de que la montaña limpia empieza a ser a veces una cuestión utópica. Daños intencionales a la vegetación, baños espontáneos, peligros de incendios, ausencia de regeneración de árboles y arbustos, bueno, erosión del suelo, todo un impacto que quizá en la experiencia personal uno no se da cuenta cuando atraviesa un mallín o cuando instala un campamento en la altura, donde la flora altoandina es muy vulnerable. Quizá uno no lo percibe como un impacto negativo en ese ambiente, pero estos ambientes que tantos millones de años han tardado en evolucionar y tan apremiados por el calentamiento global, como ahora vamos a ver, y tan presionados por el tránsito humano, por esta cuestión de fascinación, por esta cuestión de necesidad de la naturaleza que también tenemos y hay que comprender, pero hay que mesurar, digamos, son irreparables muchas veces. Me voy a detener un momento a dar un ejemplo que no quería, pero yo recuerdo que la primera vez que cuando conocí el volcán Bateama Huida, también dentro de un área protegida provincial, había un hermoso mallín, que es un humedal, un lugar que acumula humedad luego del invierno y que la va administrando en la época estival. Había un hermoso mallín en el faldeo, dentro del cráter, en el faldeo sudoeste, digamos. Se veía verde, robusto. Bueno, con los años volví al Bateama Huida y ya no estaba más ese mallín. Había un surco hecho por quienes acortaban camino para llegar al borde del cráter y llegar al hito que hay en la cumbre. Y no fueron tantos años, habrán sido 5 años, 10 años como mucho. Entonces tenemos que empezar a ver que lo que hagamos individualmente en las montañas y lo multiplicamos por todos los que vamos a las montañas puede ocasionar daños irreparables en esos paisajes, en esos ecosistemas. Entonces tenemos que prestar atención a eso. ¿Sí? Esta idea romántica, clásica de la libertad de la cima ya no es tal si no somos responsables, quiero decir. Bueno, y concretamente hay una cuestión puntual que también hay que resaltar del andinismo relacionado con el turismo, que tiene que ver también con una defensa que hacen los prestadores, que es la prestación informal. Bueno, en la provincia de Neuquén, Gaby, que me está escuchando, lo sabe esto, la prestación informal de actividades no solamente vulnera los ambientes de montaña, sino que también vulnera la seguridad de quienes realizan actividades. ¿Sí? Bueno, el manejo de la basura en senderos. Obviamente, como ahí lo resalto, como propuestas, campañas de cuidado y concientización, cuando creemos desde el GRITEC que en realidad lo que es imprescindible hoy no es no hacer campañas, pero en realidad es enfocarnos en la educación, en el cambio profundo de conductas, ¿sí? Respecto de cómo nos relacionamos con la naturaleza cuando hacemos recreación y turismo. Bueno, pérdida de biodiversidad y cambio climático. ¿Sí? El cambio climático, como veíamos antes, es uno de los factores determinantes de esta pérdida o de la crisis por la pérdida de biodiversidad que estamos atravesando. Y las montañas, puntualmente como ecosistemas y como unidades, si se quiere, naturales, son sumamente vulnerables a este cambio climático. El clima es la que las ha modelado desde que están donde están las montañas de los Andes, desde su nacimiento hace millones de años en el terciario, vienen degradándose por la erosión y justamente por los agentes climáticos. Y hay una aceleración por nuestras actividades y por nuestras formas de producción y consumo de la última mitad del siglo XX hasta acá, que hace insostenible estos ambientes. Ahí, como ven en la pantalla, como para graficar esta imagen, es una noticia del diario La Voz del año pasado, del 1 de mayo,
El Parque Nacional Los Glaciares, uno de los parques que recién yo mencionaba como una de las áreas de montaña más visitadas, podría perder el 60% del hielo para el 2100. Es decir, lo que nos ha llevado desde la fundación del Club Andino hasta aquí, en los próximos años, que es el mismo periodo de tiempo, podríamos ver cómo desaparece ese parque nacional, o mejor dicho, los glaciares de ese parque nacional. ¿Sí? De alguna manera el andinismo, por una cuestión histórica, tiene 70 años de ventaja observando lo que está pasando en otros cordones montañosos del mundo, como los Alpes. Sí, también hay noticias de este año de comunidades tapando los glaciares con lonas para que no se derritan con el calentamiento global. Bueno, en fin, la verdad que es realmente alarmante y realmente una cuestión que nos tiene que poner en alerta y poner manos a la obra también, no solamente asombrarse y preocuparse, sino ponernos a trabajar y a pensar en soluciones sostenibles. ¿Sí? Yo no quiero decir con esto que no tiene que hacerse más montañismo, porque de hecho es una actividad que ha tenido una evolución de más de 100 años en nuestro país, pero sí o sí hay que justamente revisar de dónde venimos y a dónde vamos con estas prácticas de aquí en adelante, porque es innegable que con nuestra soberbia, con nuestra ceguera, justamente con esto de no ver la naturaleza en la que nos estamos moviendo, la estamos poniendo realmente en riesgo y en peligro de que desaparezca. Bien, a modo de conclusión, el andinismo en conservación. Preguntas, ¿no? De este autor Molero López. ¿Las montañas escenarios o protagonistas del montañismo? ¿Dónde las ubicamos? ¿Sí? Cada uno en lo íntimo, ¿qué piensa de la montaña? Quienes van a la montaña, quienes ofrecen servicios en las montañas, quienes planifican y gestionan las montañas, ¿dónde ponen la montaña? ¿Es un escenario o tienen que ser protagonistas del montañismo? ¿Son solo un recurso donde satisfacer nuestras necesidades o donde el mercado satisface necesidades? ¿O son territorios y junto con sus habitantes no humanos sujetos de derecho? Un poco los trabajos últimos hechos con Matilde Encabo, reflexionamos en esto. El andinismo debe ampliar la perspectiva del hombre como parte de la naturaleza y no como dueños de ella. Y es imperante que transformemos esta idea de dominación y conquista de la montaña en disfrute y solidaridad con la montaña, con su diversidad, respetándola y asumiéndola como parte integrante de la experiencia de andinismo. Quiero decir con esto, profundos cambios del sentir y del pensar las montañas tendremos que hacer y recién a partir de ahí podremos tener montañas limpias, podremos seguir disfrutando de los bosques y glaciares, de las cumbres, de sentirnos libres en ellas. Mientras tanto, vamos a seguir autosaboteándonos, mientras tanto, vamos a seguir en un sueño utópico de libertad, de poderío, que obviamente no nos va a llevar a ningún buen puerto. Yo no quería asociar puntualmente el andinismo con este año tan particular, pero obviamente esta pandemia nos pone en un lugar donde nos tenemos que poner a reflexionar cada uno en sus casas, qué estamos haciendo y qué estamos permitiendo que se haga con las montañas en particular y con nuestra querida naturaleza en general. Y yo no quería agregar mucho más, pero bueno, esto es muy volátil también y hace un ratito, yo tengo un portal de noticias que siempre sigo, medio cholulo, y hace un ratito nomás llegó una de las noticias últimas de ayer, a ver si está aquí, discúlpenme la desprolijidad que no estaba previsto en la charla. No lo encuentro, pero bueno, la noticia tenía que ver con que hay que está relacionado sí, con esta charla y tiene que ver con que se ha pronosticado que la próxima pandemia va a ser el descontrol del cambio climático.
sí que ya está surtiendo efectos en nuestro ambiente y, bueno, pensar en esto, en qué estrategias, qué soluciones, qué gestiones vamos a hacer para que esto no ocurra. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro, espero haber sido eh, prolijo en la presentación. Dejo entonces abierto este espacio de intercambio, de preguntas, de opiniones, que seguramente las hay. Y bueno, yo también estoy ansioso de escuchar habiendo visto quienes integran la audiencia de hoy. Así que bueno, agradecido por esta oportunidad, Gaby. Luis, muchas gracias. Podés activar la cámara, así te veo y no parece que estoy sola hablando, ¿eh? Así que activala. Acá estoy. Actívala, actívala. Mira, yo Todavía estuve, la tecnología nos tiene ahí en vilo. bueno, yo estuve leyendo el chat y me parece que, bueno, nos has dejado varias preguntas para que pensemos, ¿no? Me parece que es súper interesante poder generar este tipo de charlas para que podamos también intercambiar ideas, criterios y, bueno, trabajar en avanzar en estos temas que son tan importantes para todos. Por ahí te voy a leer alguno, yo no sé si vos podés leer el chat, no he visto preguntas, pero sí... No, perdón Gaby, lo que me llega a mí es el agradecimientos, no preguntas puntuales. Estoy viendo el chat, si querés lo abro y voy viendo Mira, dónde... yo te voy leyendo si querés. Tengo uno de Valeria Ojeda que dice, ay, perdón, muchos prestadores venden adrenalina y no contemplación ni interpretación del medio sobre el cual se desarrolla la actividad que venden. Es como si no importara ni dónde ni a qué costo ambiental. Se desarrolla la experiencia adrenalínica, solo importa poder contar haberlo hecho y la foto inmediata. María Hay Laura dos, Larracochea dice, totalmente de acuerdo. Marcelo Quidel también. Si querés hacer algún tipo de comentario sobre eso. hay dos cuestiones interesantes. Una en esto de que yo quiero apelar al tiempo y a no perderlo, porque a veces cuando uno tiene tiempo lo pierde. Entonces el andinismo tiene tiempo en estos datos que más o menos di, y por ejemplo, algunos sectores algunos cordones de Europa no lo tienen ese tiempo. Y la Biblia o el avance del conocimiento en ese sentido es como un llamado urgente a cambiar de actitud. Ellos hablan de slow mountain en el sentido de montaña lenta, ¿no? De una cosa de que vuelva a otro ritmo la relación, a que esto de desplazarse por las montañas y de recorrerlas tenga que ver más con esa búsqueda interior justamente, ir a la naturaleza a encontrarnos interiormente. También cosas interesantes, como esto de que vamos a la montaña con los valores de la ciudad y con la tecnología de la ciudad, que no es para eso. Entonces no nos podemos desconectar, no nos podemos dar el lujo de andar desabrochados. Tenemos un problema, digamos, de crisis de identidad natural, te diría. No solamente de crisis claramente de pérdida de biodiversidad, sino que como sociedad tenemos una crisis de identidad natural. Si no, vamos a la naturaleza y no la vemos. ¿Sí? No podemos o la vemos mediatizada a través del celular, con la selfie que nos sacamos para mostrar dónde estuvimos. Sí, es un tema complejo y bueno, ahí me parece que estas charlas son disparadoras para incluso hasta repensar en otros ámbitos, que no es el nuestro el turismo, pero bueno, yo soy docente en educación también y repensar qué, para qué mundo estamos educando, Uh-huh. ¿no? Porque los cambios tienen que ser profundos y bueno, el turismo tiene grandes aportes porque me parece una oportunidad de educación no formal muy importante. Y obviamente cada actor, otro dato importante que me parece traer aquí y mencionar, que es un poco la innovación conceptual del GRITEC, es apelar a la responsabilidad, pero a la responsabilidad de todos los actores, porque individualmente, digo, siempre es más rápido, no, el prestador vende adrenalina, sí, pero hay clientes que compran adrenalina, si no, no vendería adrenalina el prestador. Uh-huh. ¿Se entiende esta cuestión? Por Siempre estamos supuesto. viendo la paja en el ojo ajeno, quiero decir. Sí, Y en sí, y realidad la también, responsabilidad es de todos en este momento. exactamente, y también pienso en el rol fundamental del regulador, ¿no?
el rol que También, tiene el exactamente. Estado en trabajar políticas que tengan que ver con esto. O sea, en poder organizarse y poder dar una política clara que invite al prestador, por supuesto, cuidando el recurso, cuidando la montaña. Yo en Y ese ahí, sentido, perdóname Gaby, en ese sentido, lo que me he encontrado en todos estos años, pues yo me defino como montañista, pero también como alguien que parado en una postura muy crítica del montañismo en estos términos. Y una de las cuestiones que entiendo, pero que hay que cambiar, es que quienes regulan o quienes administran tienen que conocer qué es el montañismo. Por eso un poco la charla mía tenía que ver con esto de recorrer 100 años para atrás para ver dónde estamos hoy. Porque uno no puede regular desde el desconocimiento. Así como uno no puede querer lo que no conoce y no puede conocer lo que no quiere, por eso esta cuestión de disociación con la montaña, del montañismo, quien regula, quien administra, tiene que conocer la montaña y al montañismo, ambas cuestiones. bien, Luis, si te parece, no sé si alguien quiere o tiene ganas de habilitar el micrófono para hacer alguna consulta puntual. Yo estoy leyendo en el chat y son más bien reflexiones y no por ahí alguna consulta. ¿Alguien quiere hacerle alguna consulta o compartir alguna reflexión con nosotros? No sean tímidos, que les estamos dando la oportunidad, así que pueden... Hola. 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 Gustavo Silva te habla, Luis. Hola, Gus, ¿cómo andas tanto tiempo? Bien. Tanto tiempo. Mira, ahí apareció una pregunta que es disparadora de Pablo Piaggesi. A propósito de todo lo que se Sí. estaba comentando recién, de que está bueno tener gente informada, que genere conciencia en la montaña. Viste que se ha interrumpido el dictado del curso de guías a nivel provincial. A ver si vos tenés alguna reflexión sobre esto, si crees que es importante formaciones de este tipo en la provincia, aún pensando que hay dos o tres escuelas de peso, pero que no están en la provincia. Por una cuestión de identidad, por una cuestión de conocimiento, a veces porque hay gente que no se puede trasladar y está bueno generar un buen volumen de masa crítica, ¿no? Y de gente de acá que se pueda preparar para esto y para defender su lugar, nuestro lugar, ¿no? Mira, yo no sabía que estaba suspendido el curso, fue una propuesta de la que fui parte en sus inicios y, bueno, sería una lástima que esté cortado. Bueno, un poco lo que decía Gabriela respecto de quienes administran o regulan la práctica está asociado a esta posibilidad de que no se sigan con estas capacitaciones en función de que quienes determinan que se hagan o no conocen la complejidad de esta práctica, no conocen la situación de nuestras montañas y bueno, lo rankean o lo bajan de ranking en función de otras cuestiones o de otras inquietudes o intereses. Yo recuerdo que ese curso de guías, bueno, con Gaby hace muchísimos años que trabajamos en capacitación en la provincia, y ese curso de guía fue un intento más de otros que hubo, que creo que fue muy exitoso en términos de visibilidad respecto de la necesidad de formación, como vos dijiste, Gustavo, de quienes habitan el interior de la provincia y no tienen acceso a otras formas a otras posibilidades de formación. O sea, y tiene que ver con visibilizar la problemática de las montañas y dar oportunidad de formación y educación a quienes se interesan, porque obviamente hay que educar, sí, pero si no están los medios para, de nuevo, estamos viendo la paja en los ajenos. Yo creo que la educación es la llave del cambio, ¿no? Profundo. Y bueno, si está parado este curso, no lo sé. Si alguien que tiene que ver con esta responsabilidad y está escuchando, estaría bueno que se pueda revisar esa posibilidad. De hecho, es un curso que desde el inicio ha tenido un equipo de gente muy interesante, muy variado y muy amplio en experiencia, en conocimiento, en esto de mirar la montaña en toda su esplendor y en toda su complejidad, si se quiere,
En fin, entonces, bueno, ojalá ese curso de la provincia tenga duración, ¿no? Tenga reediciones, digamos. No sé, bueno, también es un año muy complejo para todo el sistema educativo con esta cuestión de la virtualidad y, bueno, hay que ver, ¿no? Bien, Luis, te voy a leer acá algunas, ahora están llegando varias preguntas. Ahí está la de Graciela Gallardo que dice, muy interesante todo lo informado, por supuesto es necesario concientización y sobre todo formar, capacitar y empatizar en la educación turística, pero no solo a quienes conforman la actividad, sino a la comunidad. Marité Soto dice, estoy trabajando en cómo ordenar el senderismo en Huinganco y su conservación, senderismo interpretativo, ya se ha presentado ante proyecto de ordenanza, perdón, pero se me mueve el chat, presentado el proyecto de senderismo a varias instituciones, cómo nace el senderismo en Huinganco, y esto es a pedido de los prestadores de servicios. Si Bien, esto no se ordena, bien. la gente se mueve de manera irresponsable. Luis, me agradaría ponerme en contacto con vos. Marité, después te pasamos el contacto de Luis. Mirá, una cuestión interesante, ¿por qué? Porque hemos sido muy influidos por esto que yo decía de valores e intereses de otras culturas, vamos a ponerlo así. Y a veces lo primero que hay que cuidar o resaltar para iniciar una actividad es ver y realmente proteger la propia identidad. Y nuestra identidad es, bueno, ahí en Huinganco es la Cordillera del Viento, es la identidad andina, de los Andes patagónicos, de los Andes de transición, si se quiere. ¿Sí? Con toda la historia que tiene esa cordillera, con toda digamos, la particularidad que tiene de tener montaña a ambos lados, de hecho, ¿no? La Cordillera del Viento es en el norte neuquino, es hoy una situación muy, muy particular y me parece a mí que, así como puntapié inicial para cualquier desarrollo, sobre todo el senderismo, que el senderismo es una especialidad bien, digamos, influida por la cultura europea, en sentido de que el senderismo en Europa se hace por caminos ancestrales, rurales y comerciales. Y acá en nuestra Patagonia los hay, pero la mayoría son huellas picadas, bueno, otro tipo de senderos, si se quiere, otra idiosincrasia. Entonces ahí recuperar esa identidad me parece importante y trabajar a partir de ahí. Obviamente, si nos podemos conectar, buenísimo. Bien, acá tenemos otra consulta de Valeria Ojeda. Dice, yo quiero consultar cómo insertás en este análisis el tema de las amenidades de montaña, donde personas de alto poder adquisitivo pretenden fijar viviendas de vacaciones en áreas sumamente prístinas, pero como, con todo el confort de una ciudad, por lo tanto con alto impacto ambiental. ¿Este tema ustedes lo abordan en el grupo de investigación? Sí, sí, obviamente, si se quiere, conversión negativa del suelo es eso, es el avance de los commodities, el avance urbano concretamente. Bueno, hay otra pugna que se da, que yo no me quise meter en todos los temas porque a nosotros nos invita la temática ambiental desde el grupo de investigación, desde el IRITEC. Pero hay un tema que es el acceso a las montañas, ¿sí? Que es una cuestión que está siempre empuja. Hay obviamente muchos actores y tantos intereses particulares como actores, y las amenidades tienen que ver con eso, con seccionar la montaña y para unos pocos, digamos, ¿no? Es un debate, es una cuestión muy vigente también, ¿no? Quizá tiene que ver también con lo cultural, con lo social, eso, ¿no? Luis, si me permitís, Valeria, bueno, ahí están consultando por el grupo de investigación, se llama GRITEC, es Sí, grupo Recreación y Turismo en Conservación. exactamente. Y con el tema también pueden buscarlos en redes sociales, tienen un Facebook, Turismoenconservación.org. Y para Valeria, si me permitís, nosotros, bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación también, que es el CEPLADES, y también nosotros trabajamos con todo lo que es migración por amenidad, así que también las invitamos a visitar nuestro centro y nuestra página.
ceplades.com.ar. Sí, quizá es más oportuno una opinión más centrada y objetiva del CEPLADES que de Gritec, ¿no? Porque no es, obviamente tenemos una mirada crítica desde ya, pero no ahondamos en ese sentido. Sí, sí, por eso me permití, me tomé el Claro, por atrevimiento de supuesto. contestarle a Valeria para que ingrese también a CEPLADES. Claro, Después, claro que sí. a ver, tengo alguna otra más, voy a leer una más, de Mariana Isabel Sechi, dice: Luis, ¿por qué no se desarrolla un montañismo contemplativo y que respete y cuide la naturaleza? ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, las limitantes para mí, todo lo que hoy digo aquí es muy personal. Seguramente habrá información bibliográfica, pero bueno, a partir de aquí es lo que a mí me despierta la pregunta, lo respondo así. Tiene mucho que ver con la historia del montañismo. ¿Por qué este montañismo? ¿Por qué? Porque el montañismo deportivo, una vez que abrió las vías más difíciles, comenzó a tener que ver con los ascensos más veloces, la conquista de las grandes alturas sin oxígeno, y eso no da lugar a la contemplación, al romanticismo con la montaña, digamos. No da lugar, ¿sí? Obviamente, no quiere decir, porque yo también lo dije antes, esta cuestión como serpentina que se va dando entre la exploración, el deporte y la recreación y el turismo, siempre se puede recuperar eso. Los Andes o el andinismo tiene esa gran oportunidad de que no ha sido fagocitado por el mercado. Entonces, quien quiera ir a contemplar la montaña, tiene todo ese derecho, digamos. Nosotros, como equipo de investigación, justamente resaltamos la importancia de sentir y respetar la montaña, de contemplarla, antes que de conquistarla, dominarla, porque obviamente si a uno lo que le llega como propuesta, como oferta, como propaganda, como realidad del montañismo es conquistar montañas trofeo, esto que yo digo, me voy al Lanín, después me voy al Trome, después al Don Mullo, como una cuestión ranqueada, caprichosa, digamos, ¿no? Bueno, en fin, justamente hay una invisibilidad de otras posibilidades de ver la montaña y de hacer montañismo, devenida de esta evolución hacia el logro deportivo de conquista y finalmente transformado en consumo de montañas, ¿no? Bien, acá tengo otra que, bueno, están todas muy relacionadas, pero de Marcela Vergara Villanueva. Hola Luis, para usted, ¿cómo sería la mejor manera de reeducar a la población con respecto al turismo y cómo implementarlo en nuestra provincia, sin afectar la montaña en sí ni la circulación de turismo en la misma? Tal cual. Es como, yo digo siempre en estos casos, es como tener que cambiarse las medias con los zapatos puestos, ¿no? Obviamente, hay cosas que no pueden parar, no en el sentido de que, no puede ser que se prohíba el montañismo. No pueden parar en el sentido de que son cuestiones ya lanzadas, quiero decir. Sin embargo, hay que repensarlas. Miren, yo tengo una imagen muy puntual respecto a la educación, no solamente de la educación para el turismo en naturaleza, sino de la educación para relacionarnos de otra manera con la naturaleza. Yo soy docente en nivel inicial en la provincia. Y las salidas a los ambientes naturales con esos pequeños y pequeñas de 4 y 5 años son un gran aprendizaje, porque donde llegamos ellos enseguida observan, tocan, se tiran al suelo. Ahora, cuando hacemos salidas con nuestros chicos de primer año de la licenciatura, y por ejemplo vamos a la Reserva Universitaria del Monte, ahí al predio de la universidad, a hacer alguna salida a campo, alguna observación, y en algún momento les pedimos que se sienten en el suelo, empiezan a mirar para todos lados como que eso está sucio o está feo, o como que sentarse en el suelo. Entonces hay una cuestión muy compleja, un cambio perceptivo y afectivo muy importante hay que hacer para poder ver la naturaleza, ¿sí? Y para poder vernos nosotros en la naturaleza, ¿sí? Como parte de la naturaleza, quiero decir. ¿Sí? Más allá de que vayamos a hacer turismo o estemos haciendo una cosecha, quiero decir, ¿no? Es un tema muy complejo, que sí hay cambios profundos en muchos ámbitos que tenemos que hacer. Ahí, Luis,
Ahí está Lucas. Ahí lo vi a Lucas, sí. Bueno, ahí también lo que plantea es mucha formación en conservación, tanto en los clubes de montaña como también para prestadores. Perdón, Patricia Méndez dice, concuerdo con Luis, debemos trabajar desde las escuelas, ver la naturaleza y ser parte de ella. Por ahí, para que no se nos extienda demasiado, Luis, si te parece, ahí Yusara y Matilde, las dos, compartieron sí. el link del grupo. De Buenísimo, yo soy muy torpe en eso. El grupo Recreación y Turismo en Conservación, se pueden contactar a www.turismoenconservacion.org. Ahí van a tener los correos de todos los docentes investigadores y bueno, por cualquier cosa también, como ya dijimos, van a tener esta charla, la de Luis, va a estar grabada y subida seguramente hoy por la tarde a nuestro canal de YouTube, así que hay un montón de suscriptores nuevos que seguramente ahora vamos a tener. Había más de 130 personas hoy en tu charla, Luis, así que fue un placer escucharte. Me parece que acá tenés una última pregunta de Lucas, que es la última que voy a leer. Dice, Luis, ¿qué opinión tenés sobre el rol de los clubes de montaña? Mira, yo creo que los clubes de montaña son centrales en este momento. Como yo mostraba antes, desde la creación del Club Andino, desde la fundación del Club Andino en la década del 30, han sido la célula institucional del montañismo, si se quiere. Lo que da lugar a las federaciones, a la UIA, en fin. Y los clubes de montaña, de alguna manera, han quedado en un camino intermedio entre ese amor por la montaña y esa cuestión de lucro con la montaña. No quiero ser irrespetuoso, quiero decir, porque seguramente el Club Andino sigue teniendo ese amor por la montaña que tuvo desde sus orígenes. Y creo que ahí está una oportunidad interesante del montañismo o el andinismo, mejor dicho, que viene, que muchas cuestiones anclen, o mejor dicho, que la educación y la transmisión de la cultura andina a los próximos generación de andinistas sea en parte por los clubes andinos. ¿Por qué? Porque las escuelas de formación han estado orientadas a formar profesionales de montaña y no andinistas. Los andinistas, digamos, esto tiene una cuestión que tiene que ver con una cultura, si se quiere, de lo artesanal, de lo espontáneo, de la autogestión, digamos. Entonces, la verdad que tener clubes andinos es una gran oportunidad, quiero decir, y en buena hora si, digamos, si existen y si pueden perdurar, ¿no? Porque también es verdad que hay diferentes realidades de los clubes andinos. Hay algunos muy, muy fortalecidos institucionalmente y hay otros que son muy débiles como organización, ¿no? Pero bueno, ahí está la historia de cada club, quiero decir. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Bueno, ahí están, todos están agradeciendo la claridad y bueno, todos los mensajes tienen que ver con que, bueno, a la mayoría les interesa mucho este tema, nos están pidiendo a ver si vamos a seguir trabajando con este tema. Así que bueno, tenemos un gran camino por delante para seguir trabajando todos los temas que tienen que ver con el aprovechamiento de nuestros recursos y con el respeto, ¿no? por nuestra naturaleza. Buenísimo. Así que muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias al Gritec por estar acompañándonos hoy durante toda la charla. Y que, bueno, vamos a seguir escuchando propuestas. Así bueno, que, cómo no, seguramente van a aparecer cuestiones y proyecciones interesantes en torno a esto. Siempre pasa así con estos encuentros así, pues son siempre esperados, ¿no? Yo insisto en esto, si no hubiera sido esta situación de una sala virtual, quizás muchos de los que estamos aquí compartiendo este momento hoy nunca nos hubiéramos cruzado. Así que, bueno, celebrar eso, agradecerles también a quienes han participado, valga la redundancia, la participación, agradecerle a quienes, bueno, nos enlazan una relación, tanto respeto y acompañamiento y, bueno, en fin, muy agradecido yo también y muy interesado por esta participación, ¿no?
Que sea la primera de muchas, entonces. Ojalá, cómo no, cómo no. Así que, Gracias. bueno, gracias a todos. Quedamos en contacto. Vos, Luis, vas a poder leer el chat tranquilo también, porque tenés un montón de consultas y un montón de reflexiones que seguramente vas a querer leer tranquilo. Así Sí. que las ves después en la grabación. Y a todos Genial. los que necesiten, como siempre, tienen nuestro canal, tienen nuestras redes, tienen nuestros correos electrónicos y estamos a disposición. Así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes. La semana que viene vamos a tener seguramente dos ofertas más. Tenemos ya previstas, Chao, no una Pablito. charla de este tipo, pero sí vamos a continuar con el ciclo de seminarios en especialización por destino. Vamos a trabajar con Uruguay de la mano de Buquebús y vamos a tener también la propuesta de una graduada que viene a trabajar sobre responsabilidad social empresaria. Así que estén atentos y los invitamos a todos a que nos sigan. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por estar acá. Chao, muchas gracias. Hasta pronto.